Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Ibn Jaldún, la Al-Muqaddima, libro sexto, capítulo décimo y undécimo. El décimo, la teología escolástica, y el undécimo sobre el sufismo. En efecto, teología escolástica. Esto nos puede parecer que estamos hablando de la filosofía de las escuelas cristianas más bien. ¿Ah? Pero no. Aquí estamos hablando de la teología islámica. Teología islámica. Estamos ocupando el término escolástica para que usted esté un poco más familiarizado con lo que vamos a hablar. De hecho, el término verdadero sería kalam, ¿ya? Kalam, que es la teología dialéctica islámica, que muchas veces se la compara con la escolástica medieval cristiana, porque ambas tradiciones buscan defender racionalmente la fe mediante argumentos filosóficos y lógicos. Dígase, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Pero no, aquí lo vamos a ver desde la perspectiva que tiene Ibn Jaldún. ¿Ya? No es que Ibn Jaldún nos vaya a hacer una mirada propia teológica, no. Él va a explicar cómo se ha desarrollado la teología racional, si ustedes quieren. Ujú. Así que eso, muchachos, vamos con estos dos capítulos, sin más dilación, vamos allá. Bueno, el ilm al-kalam, es decir, la teología racional o escolástica islámica. Jaldún la define como una ciencia destinada a demostrar racionalmente los dogmas de la fe y a refutar las doctrinas que se apartan de la enseñanza de los primeros musulmanes y de la tradición sunita. El núcleo de toda esta ciencia es la afirmación de la unicidad divina, el tawhid. ¿Qué significa el tawhid? Unicidad. Y es la idea de que Dios es único, absoluto y origen de toda existencia. Y cuando decimos que en Dios hay una unicidad, discúlpenme la redundancia, pero es que aquí no se van a admitir ambigüedades, no se van a admitir otros sentidos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la Trinidad, nada. Aquí unicidad divina, no hay ambigüedad, no puede haber nada que interrumpa esa unicidad en la teología islámica. Pero lo interesante es que Jaldún no comienza apelando simplemente a la autoridad religiosa, sino que aquí ya empieza a indagar en algo un poco más concreto, que es la demostración racional. Claro, porque la fe debe poder ser defendida intelectualmente. Debe ser, debe poder ser defendida intelectualmente. Y para ello expone un argumento basado en la causalidad, dice Jaldún. Afirma que toda cosa del mundo material que comienza a existir debe tener una causa anterior que explique su aparición. Y esto vale para los seres humanos, los animales, las acciones y todas las cosas sujetas al cambio. Sin embargo, cada una de esas causas depende también de otra causa anterior. Y si uno sigue esta cadena indefinidamente, llega al problema central, que es que no puede existir una serie infinita de causas contingentes sin un principio último que fundamente todo el sistema. Claro, no podemos decir, bueno, esta piedra proviene de cierta causalidad, pero la causalidad de la piedra también tiene otra causalidad, y así vamos yendo, ¿no es cierto?, hasta el infinito. Pero no pueden haber causas contingentes, es decir, causas que se sucedan a otras. Por lo tanto, debe existir una causa de las causas, una realidad primera que no dependa de nada más y que otorgue existencia a todo lo demás. Y adivinen, pues esa causa tiene que ser Dios. O sea, Dios no es un ser causado, sino que causa a los demás. Y esto obviamente está absolutamente relacionado con la tradición filosófica medieval, heredada de Aristóteles y desarrollada por pensadores islámicos también como Avicena, Averroes. Nosotros sabemos que ellos tenían, digamos, eh, no la misión, pero ellos tenían la característica de seguir la filosofía aristotélica. Pero Ibn Jaldún dice, está bien, ahí tenemos la teoría aristotélica, pero ¿qué pasa con el marco teológico islámico? Bueno, esto tenemos que verlo desde esta perspectiva. También es importante que Jaldún hable del mundo sublunar,
¿ya? Sabemos que también el mundo sublunar es una expresión tomada de la cosmología aristotélica. ¿Ah? El mundo sublunar es ese mundo que está por debajo de la luna. ¿Cuál es el mundo que está debajo de la luna? El nuestro. ¿Ah? Ahí tenemos los elementos como el agua, la tierra, el fuego y el aire. Ahí está este nuestro mundo sublunar. ¿Ya? Acuérdense que esto es cosmología aristotélica. ¿Ah? Tenemos que entenderlo en su tiempo. Aquí todo nace en el mundo sublunar y todo cambia y todo perece. Ese universo cambiante exige necesariamente una realidad que sea eterna e inmutable, que explique su existencia. O sea, este mundo debe depender de algo que sea inmutable. También va a ver Jaldún la teología escolástica históricamente, porque según él, en tiempos del profeta y de los primeros musulmanes, no existía necesidad de una teología racional, porque la fe era simple y directa. El Kalam, la teología islámica, surgió más tarde cuando aparecieron controversias doctrinales, sectas y debates intelectuales, especialmente después del contacto del Islam con la filosofía y las ciencias racionales. Vamos a empezar entonces por las causas. Bueno, sabemos que el ser humano no puede abarcar completamente la red infinita de causas que estructura la realidad. Jaldún sostiene que las causas se multiplican continuamente, tanto en línea recta como en línea colateral. Claro, con ello quiere decir que cada acontecimiento depende de una compleja red de factores interconectados. Una acción humana, por ejemplo, depende de una intención. Esa intención depende de una idea previa. Esa idea surge de otras representaciones mentales y así sucesivamente. El pensamiento humano queda atrapado en una cadena prácticamente interminable. Jaldún nos dice que las acciones humanas y animales nacen de la voluntad, pero la voluntad misma depende de conceptos que aparecen en el alma. El problema es que el ser humano no conoce plenamente el origen de esos conceptos. Hay pensamientos, inclinaciones e impulsos cuya procedencia permanece oculta. Por eso afirma que únicamente Dios conoce completamente el orden total de las causas. El ser humano no puede. El hombre cree muchas veces dominar racionalmente sus decisiones, pero en realidad existe toda una estructura interior que escapa a su conciencia. Las ideas se suceden unas a otras dentro del alma sin que podamos rastrear completamente su origen. En cierto sentido, Ibn Jaldún está mostrando que en el ser humano hay una limitación. Hay una limitación estructural. Y después establece una distinción entre dos ámbitos. Está la naturaleza externa y el mundo interior de los conceptos. La naturaleza puede ser comprendida parcialmente porque pertenece al dominio de lo perceptible del alma. Observamos en la naturaleza regularidades, relaciones, fenómenos repetidos. Pero el mundo intelectual y espiritual es mucho más vasto. El alma no puede abarcarlo completamente porque pertenece al dominio de la inteligencia superior, es decir, a un nivel más alto del ser. Por eso introduce una enseñanza religiosa y epistemológica. Dice Jaldún que el ser humano no debe obsesionarse con investigar hasta el infinito todas las causas últimas. Jaldún dice que el propio legislador divino, el profeta Mohammed, prohibió ese tipo de búsqueda interminable porque conduce al extravío intelectual. La razón humana puede investigar mucho, pero posee límites. Cuando intenta penetrar absolutamente todos los misterios de la existencia, termina perdiéndose en especulaciones sin fin. En el Corán se dice, diles, Dios hace todo, luego déjalos entregados a sus charlatanerías. El ser humano no siempre decide libremente detenerse ante una causa secundaria o seguir buscando más allá de ella, porque muchas veces su alma ya adquirió un hábito intelectual que la inclina a perderse en cadenas causales interminables. Ese hábito nace de sumergirse excesivamente en la especulación hasta quedar atrapado en un modo de pensar que el propio sujeto no comprende del todo. Hay una limitación incluso más profunda. Aunque observamos que ciertas causas suelen producir ciertos efectos, ignoramos la verdadera naturaleza de esa conexión. Lo que llamamos causalidad se conoce por experiencia, repetición y asociación probable, pero el modo íntimo en que una causa produce un efecto permanece oculto. Por eso cita el Corán Jaldún y dice, Dios solo
les ha concedido una mínima parte del saber. La Sura 17, versículo 85. La razón humana puede reconocer regularidades, pero no poseer el secreto último de la eficacia causal. El peligro para Jaldún está en absolutizar las causas creadas y olvidar que ellas mismas dependen de Dios. Quien se detiene en las causas secundarias como si fueran autosuficientes, queda espiritualmente separado del principio último. Por eso Jaldún insiste en la confesión de fe. No hay más Dios que Dios. Si se fijan, muchachos, esto se parece mucho. Pareciera que ya Jaldún se ha adelantado no solo a Adam Smith en economía, sino que también en filosofía, con respecto a un gran filósofo, que es Nicolás de Cusa, ¿no? Nicolás de Cusa bueno, que Nicolás de Cusa es del 1400 también, andan por ahí. Nicolás de Cusa hablaba de la docta ignorancia, ¿no es cierto? Que el ser humano básicamente no lo puede aprender todo, no lo puede saber todo. Ujú. Jaldún nos dice que el ser humano tiende naturalmente a creer aquello que percibe eh, y constituye toda su realidad. O sea, lo que percibe inmediatamente, el ser humano lo cree. Pero esa convicción es ilusoria. Y para demostrarlo, Jaldún utiliza el ejemplo del sordo y el ciego de nacimiento. El sordo vive en un universo donde los sonidos no existen como experiencia directa. El ciego congénito habita un mundo donde los colores y las formas visibles carecen de realidad inmediata. Ambos solo aceptan la existencia de aquello que no perciben porque otros se lo comunican. ¿Qué quiere decir esto, Jaldún? Que nuestras facultades perceptivas delimitan artificialmente el mundo que creemos conocer. Y nos dice Jaldún, si un animal pudiera hablar, negaría probablemente la existencia de las nociones puramente racionales, porque no tiene acceso a ellas. Es decir, cada ser considera inexistente aquello que queda fuera de sus capacidades perceptivas. Así como existen realidades inaccesibles para el sordo, el ciego o el animal, quizás existan también dimensiones enteras de la realidad inaccesibles para el ser humano. Y esta es la conjetura que Jaldún propone. El hombre no debe asumir que su percepción y su razón abarcan la totalidad del ser. Perfecto, entonces eso nos queda claro. Y después de haber insistido en los límites del intelecto humano, aclara que ello no significa despreciar la razón. Por el contrario, la inteligencia humana es presentada como una herramienta legítima y confiable. Y lo dice así en estas palabras, una balanza perfectamente justa, capaz de producir conocimientos verdaderos dentro de su propio ámbito. Sin embargo, el tema es que esa balanza posee límites naturales. La metáfora, de hecho, que hace como la balanza, nos dice que está destinada a pesar oro, pero que no sirve para pesar montañas. La razón humana no está hecha para abarcar directamente las realidades supremas, como la esencia divina, la vida futura, la profecía o los atributos de Dios. Por lo tanto, el problema no está en la razón misma, está en el uso desproporcionado que el hombre pretende darle. O sea, el hombre puede, como una balanza puede, ¿no es cierto?, comprender el oro, pero una montaña de cosas quizá no la va a poder comprender. Y no la va a poder comprender. La razón es válida en el mundo creado, en la observación de la naturaleza, en la organización de la vida humana e incluso en ciertas demostraciones teológicas. Pero cuando intenta penetrar completamente el misterio divino se enfrenta a una realidad infinitamente superior a ella. Por eso Jaldún critica a quienes se confían exclusivamente en el intelecto especulativo para comprender los asuntos metafísicos más elevados. Según él, la razón termina perdiéndose en espejismo y confusión cuando pretende comprender aquello que trasciende el orden humano. El conocimiento absoluto, repite, pertenece solo a Dios. El Tawhid, esta unicidad, no es solamente una forma doctrinal, es también una epistemología, porque hay una impotencia de percibir que es un modo de percepción, es decir, el que nosotros tenemos, y hay que reconocer los límites del conocimiento. Y eso, a su vez, constituye una forma superior de conocimiento, dice Jaldún. La fe verdadera, cuando nosotros tenemos el intelecto, pero después tenemos la fe
La fe verdadera no es solo una afirmación exterior o intelectual. Debe convertirse en una cualidad arraigada en el alma. La simple aceptación doctrinal todavía es insuficiente mientras no transforme interiormente al creyente. Por eso las prácticas religiosas poseen un sentido formativo. La obediencia, la oración y las obras religiosas son ejercicios. ¿Ejercicios para qué? Para purificar el corazón, apartarlo de las preocupaciones mundanas y orientarlo hacia Dios totalmente. O sea, la religión es una pedagogía espiritual, si ustedes quieren. Vamos con el conocimiento espiritual. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia mediante dos conceptos. Está la profesión o conocimiento doctrinal y la apropiación, que equivale a la interiorización viva y efectiva de la verdad. Para explicar esta diferencia utiliza el ejemplo de la compasión hacia los huérfanos y los pobres. Muchas personas saben racionalmente que la misericordia es una virtud querida por Dios. Pueden citar textos religiosos, explicar doctrinas y reconocer intelectualmente el valor de la compasión. Sin embargo, cuando se enfrentan realmente a un necesitado, sienten rechazo, incomodidad o indiferencia. Su conocimiento permanece solamente en el plano teórico. Y ese estado corresponde a lo que Jaldún llama la estación del conocimiento. El sujeto conoce la virtud como idea, pero todavía no la posee como una realidad interior. Por lo tanto, no existe una transformación efectiva del alma. En cambio, otros hombres, mediante la repetición de actos piadosos y el ejercicio continuo de la virtud, alcanzan una etapa superior que es la estación de la apropiación. La misericordia ahí se ha convertido en una facultad adquirida del alma. Por eso al encontrarse con un huérfano o un pobre, actúan espontáneamente para ayudarlo. La virtud ya forma parte entonces de su naturaleza espiritual ahí. La verdad religiosa entonces consiste en dejar que esas doctrinas transformen el ser interior del hombre. Y esta idea se aplica también al dogma central del Islam, unicidad divina. No basta con afirmar racionalmente que Dios es uno. La verdadera comprensión del Tawhid exige que esa verdad penetre tan profundamente en el alma que reorganice completamente la conducta, los afectos y las intenciones del creyente. Por eso distingue entre dos grandes grados de conocimiento. Primero es el conocimiento conceptual, teórico, y segundo, el nacido de la práctica constante y de la interiorización espiritual. Y este segundo conocimiento es el único verdaderamente útil para la salvación y la felicidad eterna. La repetición de actos religiosos desempeña entonces un papel importante, porque las prácticas de devoción no son simples formalidades externas, o sea, forman hábitos espirituales que transforman el alma. Por lo tanto, ahí tiene que haber perseverancia en la oración, en la obediencia, en la piedad. Y ahí el alma adquiere nuevas disposiciones. Cuando Mohammed dice, he hecho de la oración mi gran felicidad, bueno, Jaldún interpreta que había dejado de ser para él un deber externo y se había convertido en un estado interior de gozo espiritual. Entonces, las prescripciones religiosas tienen una finalidad que es la transformación, del creyente. Por eso afirma también que el objetivo esencial de las prescripciones divinas es hacer que el alma adquiera una facultad o un hábito arraigado. Un hábito arraigado. Se dan cuenta que esto no viene de una especie de espontaneidad, es un hábito. O sea, aquí lo que nosotros podríamos pensar como moral, ¿no es cierto? Hacer las cosas bien y tener un hábito de aquellas, Jaldún la traspasa a lo espiritual y nos dice, tenemos que tener esta actitud también en lo religioso y lo espiritual. Y esa facultad culmina con el verdadero conocimiento de la unidad, de la unicidad divina. Es decir, una conciencia viva y permanente de Dios. Luego Jaldún ahí nos habla de varios grados de fe. El grado más básico consiste en la adhesión interior acompañada de la profesión verbal. Ahí el creyente acepta sinceramente las doctrinas del Islam, pero todavía no ha alcanzado la perfección espiritual. El grado superior aparece cuando esa creencia interior unida a la práctica constante de obras piadosas termina dominando completamente el alma. En ese punto la fe deja de ser solo una convicción intelectual y se convierte en una fuerza que gobierna pensamientos, emociones y acciones. Toda la conducta humana queda sometida espontáneamente a la orientación espiritual de la fe. La virtud perfecta ya no requiere de vigilancia continua ni esfuerzo constante, porque se ha convertido en una segunda naturaleza.
El alma actúa rectamente casi de manera espontánea en ese sentido, o sea, una vez que ya la ha adquirido. Por eso se cita el hadiz: el fornicador ya no comete fornicación cuando se ha vuelto un verdadero creyente. ¿Se dan cuenta cómo deja los hábitos? Cuando la fe alcanza su madurez, el alma rechaza el pecado. Hay una anécdota sobre Heraclio y Abu Sufyán que da contexto a esta idea. El emperador bizantino comprende que una fe verdaderamente penetrada en el corazón produce una adhesión tan profunda que difícilmente puede abandonarse. Entonces, la fe fuerte opera como una facultad estable comparada a la de una disposición natural. Lo que podemos aprender naturalmente con una fe fuerte también lo podemos hacer. Los hábitos espirituales, entonces, pueden llegar a ocupar el lugar de la naturaleza innata. La repetición de actos religiosos y morales termina moldeando tan profundamente al individuo que la virtud parece surgir naturalmente de él. Ahora bien, hay una comparación que hace con el isma o la impecabilidad profética, porque claro, están por un lado los humanos de a pie, y también están los profetas, que poseen una protección absoluta contra el error y el pecado, establecida directamente por Dios. Los creyentes comunes no alcanzan ese nivel perfecto, pero sí pueden aproximarse parcialmente mediante la práctica constante de la fe y las obras. Dentro del mismo capítulo, simple creencia y fe, Khaldun empieza a abordar el significado que se le atribuye al término fe, que sería en árabe imán. Si se entiende únicamente como adhesión interior o asentimiento del corazón, que es tasdik, entonces la fe es esencialmente homogénea, o existe o no existe. Y en este nivel básico el creyente acepta sinceramente las verdades reveladas, y eso basta para distinguirlo del incrédulo. Esta adhesión mínima entonces constituye el fundamento de la salvación y la pertenencia a la comunidad musulmana. Por eso Khaldun afirma que este primer grado no admite diversidad. La creencia interior considerada en sí misma es una realidad simple. Todos los creyentes poseen ese núcleo básico de fe. Sin embargo, cuando el término fe se utiliza en un sentido más amplio, designando la fe perfecta entre comillas, entonces sí aparecen graves diferencias. Algunos creyentes poseen una fe débil y superficial. Otros desarrollan una disposición espiritual tan fuerte que toda su conducta queda dominada por ella. De este modo, Ibn Khaldun armoniza dos doctrinas aparentemente opuestas. La fe es una esencia mínima, pero admite perfeccionamientos en cuanto se convierte en hábito interior y fuerza transformadora. Entonces Khaldun nos va explicando este desarrollo de tipos de fe, porque pasa a enumerar los dogmas fundamentales establecidos por el legislador, es decir, por el profeta Mohammed, y retoma aquí el famoso hadiz, donde la fe consiste en creer en Dios, los ángeles, los libros revelados, los profetas, el día final y la predestinación. Esos son los fundamentos doctrinales que la teología escolástica islámica, el Kalam, intentará demostrar racionalmente. Sin embargo, Khaldun nos da una advertencia. El legislador no pretendió revelar la esencia íntima de Dios. La naturaleza divina permanece por encima de la comprensión humana. La revelación explica lo que el hombre necesita saber para orientarse correctamente. Por eso la primera enseñanza teológica es el Tanzih, es decir, la absoluta trascendencia divina. Dios no puede asemejarse a las criaturas porque si fuera semejante a ellas, dejaría de ser el fundamento único y absoluto del ser. Y ahí comienza a darnos los atributos de Dios, atributos fundamentales. Unicidad es lo primero, el tawhid, acordémonos, omnisciencia, omnipotencia, voluntad eterna, predestinación. Por ejemplo, si hubiera varios dioses, existirían conflictos entre sus voluntades y el universo no tendría unidad. Del mismo modo, si Dios no fuera omnisciente y omnipotente, las acciones creadas no podrían depender realmente de Él. Y luego está estos atributos conectados con la escatología y la profecía, porque Dios resucita a los hombres porque la creación no fue hecha inútilmente. Envía profetas porque el ser humano necesita orientación para distinguir el bien y el mal. Establece paraíso e infierno porque la vida
humana tiene una finalidad moral y espiritual, por supuesto. Vamos con el origen de la teología islámica. Jaldún distingue dos tipos de versículos coránicos. Por un lado están las aleyas de exención, es decir, aquellas que afirman la absoluta trascendencia de Dios y niegan cualquier semejanza entre Él y las criaturas. Y estas aleyas son numerosas, claras y constituyen la base principal de la doctrina islámica tradicional. Les voy a dar un ejemplo de una aleya que está en el Corán, la sura 24, aleya 35. Dice: Alá es la luz de los cielos y de la tierra. El ejemplo de su luz es como un nicho en el que hay una lámpara. La lámpara está dentro de un cristal y el cristal es como una estrella resplandeciente. Esto es una de las aleyas más comentadas por filósofos y místicos islámicos, especialmente autores como Ibn Arabi, porque interpreta la luz como símbolo del conocimiento, la existencia, etc. Por otro lado, existen algunos versículos llamados ambiguos, los mutashabihat, que tomados literalmente parecen atribuir a Dios rasgos humanos, manos, ojos, rostros, trono, descenso, cercanía espacial, etc. Precisamente esos textos fueron el origen de las disputas teológicas. Un versículo que nos haga ver el ejemplo de confusión en el Corán es la sura 48:10, que dice: la mano de Dios está sobre sus manos. ¿Ah? La mano de Dios está sobre sus manos. Ahí uno podría decir, bueno, pero esta es la mano de Dios, o sea, Dios tiene una mano, ¿ya? Y ahí uno, obviamente se puede confundir, ¿esto es una mano real o esto es más bien una interpretación o algún simbolismo, etcétera? De eso se trata. Los primeros musulmanes, según Ibn Khaldún, adoptaron una actitud de prudencia. Aceptaban esos versículos como palabra divina, pero evitaban interpretarlos literalmente o especular sobre su significado profundo. De ahí la famosa fórmula tradicional: léanlos tal como han venido. La razón de esta prudencia era que los antiguos musulmanes daban prioridad a las aleyas claras de trascendencia divina sobre las ambiguas. Sabían que Dios no podía asemejarse a las criaturas y consideraban que la mente humana no debía penetrar más allá de ciertos límites. Sin embargo, aparecieron grupos que comenzaron a interpretar literalmente esos pasajes ambiguos. Algunos llegaron a imaginar a Dios como poseedor de miembros corporales, como manos, pies, rostro. Empezaron a hacer un antropomorfismo teológico. Y Jaldún rechaza con fuerza esa tendencia porque considera que todo cuerpo implica limitación, composición e imperfección. Un cuerpo ocupa espacio, tiene dimensiones, depende de parte, y por eso atribuir corporalidad a Dios contradice su perfección absoluta. El argumento que critica especialmente es la fórmula usada por ciertos antropomorfistas, que Dios es un cuerpo, pero no como los cuerpos. ¿Ah? O sea, y ahí nos dice Jaldún, pero esto es realmente, como diríamos por chileno, una pachotada, porque considera que esta expresión es absolutamente contradictoria, como Dios es un cuerpo, pero no como los cuerpos. Si se mantiene el significado ordinario de cuerpo, entonces necesariamente se atribuye imperfección a Dios. Y si se niegan las características materiales asociadas al cuerpo, entonces la palabra deja de tener un sentido habitual. Por eso afirma que en el fondo esos grupos terminan acercándose involuntariamente a la doctrina de la trascendencia absoluta, que pretendían evitar. Y el problema estaría únicamente en el uso impropio del término cuerpo. Jaldún entonces no acepta el literalismo antropomórfico, pero tampoco aprueba una especulación filosófica descontrolada. Su posición consiste en afirmar la trascendencia divina, ok, aceptar los textos revelados, bien, y evitar penetrar racionalmente en aquello que excede las capacidades humanas. Bajo ese respecto del antropomorfismo, Jaldún distingue dos. La primera consistía en atribuir a Dios a un cuerpo, y la segunda, más sutil, consistía en atribuirle acciones o cualidades humanas. Un lugar físico, el acto de sentarse, descender, hablar mediante sonidos y letras o desplazarse espacialmente. Jaldún considera que estas doctrinas terminan inevitablemente en el antropomorfismo porque todas ellas introducen en Dios características propias de los seres creados. Aunque sus defensores intentaban evitar acusación diciendo que se trataba de un descenso distinto, una voz distinta, un lugar distinto, el problema seguía siendo el mismo: usar categorías corporales para hablar de un ser absolutamente trascendente. Por eso insiste nuevamente en la actitud de los primeros musulmanes.
aceptar los versículos revelados sin caer en interpretaciones materialistas ni especulaciones excesivas. La prioridad debe seguir siendo la trascendencia absoluta de Dios. Después Khaldun explica el nacimiento de otra tendencia aún más radical, la de los mutasilitas o motasilitas. Estos eran unos teólogos que querían defender tan intensamente la trascendencia divina que terminaron negando incluso los atributos esenciales de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, según ellos, afirmar que Dios poseía ciencia, voluntad, poder o vida implicaría introducir multiplicidad en el ser terreno. Temían que los atributos fueran entidades distintas de Dios y rompieran la unidad divina. Por eso negaban los atributos como realidades verdaderas. Khaldun rechazaba esta posición porque considera que los atributos no son algo separado de la esencia divina ni idénticos a ella en sentido simple. Son modos legítimos de afirmar la perfección divina y sin destruir la unidad absoluta de Dios. Luego muestra las consecuencias doctrinales de esta postura mutacilita. Al negar la voluntad divina, terminaron negando también la predestinación. Negaron igualmente los atributos del oído y de la vista porque pensaban que implicaban órganos corporales. También rechazaron la idea de una palabra divina eterna, sosteniendo que el Corán era una creación temporal. Y esta última doctrina, es decir, la creación del Corán, fue una de las controversias más importantes de la historia intelectual islámica, porque Khaldun señalaba que algunos califas adoptaron oficialmente esta posición e intentaron imponerla por la fuerza, castigando a quienes se resistían. Frente a esa crisis aparece la figura decisiva de Abul Hasan al-Ash'ari. Khaldun lo presenta como el gran fundador de la teología escolástica sunita. Al-Ash'ari adopta una vía intermedia, rechaza el antropomorfismo, pero también rechaza la negación radical de los atributos divinos. Afirma la realidad de los atributos esenciales, la ciencia, la voluntad, el poder, la vida, y demuestra racionalmente la legitimidad de creer en ellos sin comprometer la trascendencia divina. Y en esta interpretación, la teología escolástica, entonces, se vuelve una defensa racional de la ortodoxa sunita frente a desviaciones doctrinales. Además, explica Khaldun que el Kalam terminó incorporando otros temas polémicos como la resurrección, el juicio final, el paraíso, el infierno, y especialmente el problema del imamato defendido por los chiitas, como nosotros ya hemos explicado en el libro tercero. Junto con esto, entonces, vamos explicando la escuela asharita. Lo primero que destaca es la consolidación de esta escuela. Al-Ash'ari dejó numerosos discípulos, pero quien sistematizó verdaderamente la doctrina fue Abu Bakr al-Bakilani, y Ibn Khaldun lo presenta como el organizador intelectual de esta escuela. Al-Bakilani construyó una estructura racional completa para justificarlos, y ahí aparecen los rasgos centrales del Kalam, porque hay un intento que habíamos dicho anteriormente. Tenemos que demostrar racionalmente las verdades reveladas, al menos lo tenemos que intentar. Y ahí Khaldun menciona varias doctrinas técnicas enseñadas por al-Bakilani. La existencia, por ejemplo, de átomos indivisibles, el vacío, la imposibilidad de que un accidente exista dentro de otro accidente y la idea de que ningún accidente dura más de un instante temporal. Estas doctrinas proceden de una física atomista desarrollada por los teólogos musulmanes. Y según esta versión, el universo no posee estabilidad propia. Dios recrea constantemente el mundo, instante tras instante. Todo depende radicalmente de la voluntad divina. Esa era la teoría de Bakilani. O sea, Bakilani nos está diciendo que todo lo que existe depende de Dios. Y eso no es muy, quizá para usted no va a ser muy increíble. Pero cuando nosotros decimos hay una física atomista, o sea, la existencia de átomos invisibles, el vacío, la imposibilidad que un accidente exista dentro de otro accidente, son cuestiones científicas que no tendrían como que ver con la teología, pero lo que Bakilani nos quiere decir es que dentro de la física hay teología. Sin embargo, Khaldun señala que los métodos argumentativos de Bakilani todavía eran imperfectos porque la lógica aristotélica aún no había sido completamente integrada en el mundo islámico. Y esto es fundamental porque la primera teología escolástica musulmana trabajaba con razonamientos obviamente casi como científicos, ¿no? Pero todavía sin un aparato lógico completamente sistemático. Además, muchos musulmanes desconfiaban de la lógica porque la asociaban con la filosofía griega y con doctrinas que consideraban peligrosas para la religión. Después aparece el imam al-Haramain al-Huwaini, maestro de grandes figuras posteriores.
Haldun menciona especialmente su obra Al-Irshad, considerada una síntesis de la doctrina asharita. Luego se produce un cambio. Se introduce oficialmente la lógica de las ciencias islámicas. Porque al principio la lógica era sospechosa por su relación con la filosofía griega, pero luego terminó aceptándose como un instrumento neutral para verificar la corrección de los razonamientos. Y Haldun la describe como una piedra de toque para comprobar la validez de las demostraciones. Y esto produjo una transformación profunda en el Kalam. Los nuevos teólogos comenzaron a revisar críticamente las doctrinas antiguas y a abandonar ciertos principios clásicos del asharismo primitivo. Por ejemplo, rechazaron la idea de que si una prueba falla, entonces necesariamente es falsa la doctrina demostrada. Comprendieron que una conclusión verdadera puede estar sostenida por una argumentación imperfecta. Haldun llama a esa nueva etapa el sistema de los posteriores, es decir, una teología mucho más sofisticada, profundamente influida por la lógica y la filosofía. A ver, vamos a explicarlo un poco mejor. Si nosotros tenemos un razonamiento clásico, un silogismo clásico aristotélico, digamos, premisa 1, todos los seres humanos son inmortales. Premisa 2, Sócrates es un ser humano. Conclusión, Sócrates es inmortal. La estructura del razonamiento que acabo de decir es correcta, pero obviamente usted se dio cuenta de que hay una premisa falsa, que es todos los seres humanos son inmortales. Pero la lógica aquí no juzga la verdad religiosa o filosófica, juzga si el razonamiento está construido correctamente. ¿Ya? Entonces Haldun dice que esto transformó profundamente el Kalam. Los teólogos anteriores muchas veces pensaban algo parecido a esto. Si el argumento utilizado para defender una doctrina falla, entonces la doctrina misma queda destruida. Pero se abandonó esta idea porque comprendieron que una conclusión puede ser verdadera aunque la prueba usada sea mala. Demos un ejemplo. La Tierra gira alrededor del Sol. ¿Ya? Digamos que esto es correcto, la Tierra gira alrededor del Sol. Pero podemos ofrecer una prueba incorrecta a esa premisa. Podemos decir, la Tierra gira alrededor del Sol porque las estrellas cambian de posición durante la noche. Se dan cuenta que eso es defectuoso porque el movimiento aparente de las estrellas no demuestra directamente el heliocentrismo. Y sin embargo la conclusión, la Tierra gira alrededor del Sol, es verdadera. Entonces los teólogos posteriores entendieron que no es lo mismo un argumento defectuoso a una doctrina falsa. Uh-huh. Demos otro ejemplo. Dios existe porque el cielo es perfecto y todo lo perfecto necesita un creador. Hay un filósofo podría responder, bueno, la perfección del cielo no demuestra eso. Y los antiguos podrían sentirse obligados a abandonar el razonamiento completo y los posteriores dirían, la prueba puede estar mal formulada, pero eso no implica que la existencia de Dios sea falsa. Debemos buscar una demostración mejor. Y a eso Haldun lo llama el sistema de los posteriores. ¿Mm? Una teología refinada que incorpora lógica, análisis filosófico y una crítica metodológica, ¿no? Y ahí aparece una figura central de todo esto. Adivinen quién es. El filósofo Al-Ghazali, que nuevamente voy a decirlo también, no está de mal recordarlo, ¿no? Que nosotros lo hemos analizado sus obras en el canal, así que está La vida y obra y algunas de sus obras también. Haldun lo considera el primero que integró plenamente la lógica filosófica en la teología islámica. Al-Ghazali utiliza las herramientas filosóficas para combatir a los propios filósofos. Es un momento paradójico porque la filosofía griega comienza siendo combatida, pero sus métodos terminan siendo absorbidos por la teología. Más tarde, teólogos como Fajr al-Din al-Razi, ya mencionado, profundizaron aún más este proceso. Y ahí llegó un punto en que la frontera entre filosofía y teología comenzaron a borrarse, se empezó a entrelazar todo. Y ahí, como también habíamos explicado, surgen las confusiones. Pero fíjense que Haldun nos dice, pero esto ya también puede ser parecido, pero tiene fines distintos. El filósofo estudia el ser por sí mismo, el movimiento, la existencia, la causalidad, la naturaleza del universo. El teólogo, en cambio, estudia esas mismas cosas como signos que conducen hacia Dios. Por eso Haldun dice que el filósofo observa el cuerpo como un ente natural, capaz de movimiento y reposo, mientras que el teólogo lo contemplaría como una prueba de la existencia de un creador. En el mismo capítulo, Críticas al Kalam. Los dogmas son recibidos previamente por la revelación.
La tarea del teólogo consiste solamente en defender racionalmente esas verdades reveladas frente a herejías y dudas. Y esto es muy importante porque aquí tenemos que rayar la cancha entre filosofía y teología. La filosofía busca la verdad por medio de la razón autónoma. La teología, en cambio, parte de verdades ya aceptadas por la fe y utiliza la razón únicamente como instrumento defensivo. Por eso insiste en que el Kalam tiene límites precisos y no debe transformarse en especulación metafísica ilimitada. Después critica duramente a los teólogos posteriores, especialmente aquellos que mezclaron teología y filosofía hasta volverlas casi indistinguibles. Según él, esa confusión produjo una mezcolanza doctrinal donde ya no se podía saber si un argumento pertenecía a la revelación islámica o a la metafísica filosófica. Aunque reconoce Haldun el valor de la lógica de ciertos métodos, obviamente filosóficos, Haldun piensa que los escolásticos posteriores terminaron alejándose demasiado del espíritu original del Islam primitivo. Por eso recomienda volver al método de los primeros asharitas, especialmente al sistema expuesto por Imam al-Haramain al-Huwaini en el Kitab al-Irshad. Sin embargo, hace una excepción importante para al-Ghazali y Fakhr al-Din al-Razi, porque aunque ambos incorporaron elementos filosóficos, Haldun considera que todavía conservaron cierta claridad doctrinal y evitaron la total confusión entre filosofía y religión. Haldun afirma que en su época la teología escolástica ya no era realmente necesaria. Y la razón es histórica. El Kalam había surgido para combatir herejías y doctrinas peligrosas. Pero esas grandes controversias ya habían desaparecido. Los libros ortodoxos existentes bastaban para preservar la fe sunita. Y ahí Haldun muestra nuevamente su enfoque histórico, porque ninguna disciplina existe eternamente por sí misma. Cada ciencia surge para responder a necesidades concretas de una civilización. Hay una anécdota de hecho de Al-Junayd, que es uno de los grandes maestros del sufismo. Cuando Al-Junayd escuchó a unos teólogos discutiendo largamente sobre cómo negar a Dios los efectos propios de las criaturas, respondió: negar el defecto donde es imposible que existiera es un defecto. O sea, esto significa que insistir demasiado en demostrar que Dios no posee imperfecciones puede ser en sí mismo una limitación mental, porque supone imaginar siquiera la posibilidad de que Dios pudiera tenerlas. Entonces aquí dejamos entrever una cierta simpatía a lo que es la intuición espiritual sufí frente a las discusiones interminables de los teólogos. Aún así, Haldun no rechaza completamente la escolástica o el Kalam. Reconoce que puede ser útil para personas cultas y para quienes necesitan defender racionalmente la doctrina sunita. Sin embargo, aún quedaba el problema de la ambigüedad en el Corán. Haldun explica que el Corán habla necesariamente de realidades que exceden la experiencia humana: Dios, los ángeles, el alma, la revelación, la resurrección y el juicio final. Debido a eso, algunos versículos poseen un sentido oscuro o ambiguo. Incluso menciona las misteriosas letras aisladas que aparecen al comienzo de ciertas suras coránicas, cuyo significado permanece desconocido. Entonces, la investigación excesiva, eso es lo que nos quiere decir Haldun, sobre estos pasajes ambiguos fue totalmente desaconsejada en la propia tradición islámica. Ahora, este problema de las ambigüedades es una piedra en el zapato. Es una piedra en el zapato. Los primeros musulmanes entendían la relación entre revelación, lenguaje y límite del conocimiento humano. Entonces, para tratar de... Los versículos ambiguos poseen significados difíciles de determinar. Algunos parecen contradecir otros textos o incluso la razón humana cuando se toman literalmente. Por eso requieren interpretación, prudencia o incluso suspensión del juicio. Haldun menciona distintas opiniones de los antiguos sabios musulmanes sobre qué debía considerarse exactamente un versículo antiguo. Algunos pensaban que eran aquellos textos cuyo significado solo podía comprenderse mediante interpretación alegórica o análisis profundo. Desde esta perspectiva, la ambigüedad nace de la tensión entre el sentido literal y otros principios doctrinales más generales. Por eso ahí cita a Ibn Abbas, quien decía que debía creerse en esos versículos, pero no utilizarlos directamente como regla práctica de conducta. O sea, el creyente acepta su origen divino, aunque no comprenda plenamente su sentido último.
Otros autores como Mujahid, Ibn Jaber y Krima también sostenían una versión más amplia. Consideraban ambiguo casi todo el Corán, salvo los mandatos claros y los relatos históricos. O sea, la revelación posee una profundidad inagotable que supera cualquier comprensión inmediata. También menciona la posición de Abu Bakr al-Bakilani y de Imam al-Haramain al-Huwaini, quienes compartían parcialmente esta amplitud interpretativa. Hay otra definición más radical sostenida por figuras como Sufyan al-Tauri y al-Shabi. Para ellos los versos ambiguos, los mutashabihat, eran aquellas cosas cuyo conocimiento está completamente fuera del alcance humano. El momento exacto del fin del mundo, los signos definitivos del juicio final, o el significado de las misteriosas letras aisladas al inicio que habíamos comentado. Los versículos ambiguos son pocos, eso sí, en comparación con los explícitos. Cuando el Corán afirma que las aleyas claras son el origen del libro, quiere decir que constituyen el núcleo doctrinal fundamental, mientras que los pasajes oscuros son secundarios y limitados. Por eso el verdadero peligro está en la actitud de quienes se obsesionan con ellos. Jaldún explica que el Corán critica a quienes buscan esos versículos para deformarlos, justificar herejías o introducir doctrinas nuevas. Entonces, el uso ideológico de la interpretación religiosa es absolutamente una cuestión de preocupación. Los herejes, innovadores o sectarios manipulan los textos ambiguos para legitimar posiciones previamente deseadas. Y ahí analiza un problema, de hecho, gramatical, muy importante del famoso versículo coránico del 3.7, que dice, nadie conoce su interpretación salvo Dios. Y los firmes en la ciencia dicen, creemos en él. Y la discusión en ese verso es que está en saber si los firmes en la ciencia conocen también la interpretación o si solamente creen humildemente en ella sin comprenderla plenamente. Y Jaldún nos dice que es la segunda opción, o sea, él, digamos, adhiere a la segunda opción, que es la tradicional entre los primeros musulmanes. Según él, la frase y los firmes en la ciencia inicia una nueva oración independiente. Esto significa que solo Dios conoce el último sentido de ciertos versículos ambiguos. Los sabios simplemente creen en ellos sin pretender penetrar completamente su significado. Hay un argumento también lingüístico. Dice que las palabras solo poseen los significados que los seres humanos conocen dentro de su experiencia ordinaria. Pero cuando Dios habla de realidades trascendentes, las palabras apuntan hacia algo que supera completamente nuestras categorías mentales. Por eso, aunque podamos pronunciar ciertos términos sobre Dios o el más allá, no necesariamente comprendemos la realidad última que estas palabras significan. Por lo tanto, Dios trasciende cualquier concepto humano completo. Cita también ahí a Aisha bin Abi Bakr, quien aconsejaba apartarse de quienes disputaban obsesivamente sobre los versículos antiguos, porque para Ibn Arabi esta actitud, a la que adhería también, refleja la sabiduría espiritual de los primeros musulmanes, o sea, aceptar la revelación, evitar la arrogancia intelectual y no transformar el misterio religioso en un campo infinito de polémicas racionalistas. Menciona los versículos relativos a la hora, es decir, cuando hablamos de la hora, muchachos, nos referimos al fin del mundo. Algunos pensaban que estos textos eran oscuros porque no indicaban cuándo ocurriría ese acontecimiento. Pero Jaldún discrepa porque para él no son oscuros en su lenguaje, porque las palabras se entienden. Lo desconocido es el tiempo exacto en que ocurrirá la hora. Por eso se cita el Corán. Te preguntarán acerca de la hora. Su conocimiento solo está en poder de mi Señor. Hay otro ejemplo de las letras aisladas, ¿no es cierto? Y ahí Jaldún piensa en algunas fórmulas como alif, lam, mim o tajá, porque dice que probablemente son simplemente letras del alfabeto colocadas allí para mostrar la inimitabilidad del Corán, ¿ya? Y cita la explicación de Zamakhshari. El Corán está hecho con letras que todos conocen, pero nadie puede combinarlas con la perfección con lo que lo hace el texto revelado. El milagro está en que los materiales son comunes, pero la composición es imposible de igualar. Claro, lo que pasa es que en el Corán, en algunas suras, por ejemplo la sura 2, hay unas letras al comienzo, que son alif, lam y mim,
que dan el sonido de la A, la L, la M en español. Está también ta, ja al comienzo de la sura 20. Y nadie, bueno, en otras suras también hay otras letras y nadie sabe cuáles son, qué significan esas letras. Algunos han eh, dado alguna interpretación, algunas explicaciones, pero la verdad es que nada es muy seguro con respecto a ellas. Ajá. Y, y bueno, Samakshari dice, el Corán está hecho con letras que todos conocen, pero que nadie puede combinarlas con la perfección con lo que le hace el texto revelado. Claro, la A, la L, la M son cosas que son letras que siempre se ocupan, ¿no es cierto? Pero una cosa es hacer con cosas comunes, y otra es hacer con cosas comunes algo increíble. Por ejemplo, el milagro del Corán. Nosotros habíamos visto esto del milagro del Corán, lo habíamos visto en me parece que es el Tajadí, me parece que es Tajadí el concepto de desafío, que ahí ustedes lo pueden ver en Filosofía Punta en el podcast. Después menciona otros temas que sí pueden considerarse más cercanos al oscuro: la revelación, los ángeles, el espíritu, los genios, el paraíso, el infierno, el Dayal, que es el anticristo islámico, las perturbaciones del fin de los tiempos y los signos precursores de la hora, que son el fin de los tiempos. Estos asuntos son difíciles porque hablan de realidades que no pertenecen a la experiencia humana ordinaria. No son cosas que podamos verificar como los objetos del mundo sensible. Por eso algunos los incluyen entre los mutashabihad, es decir, entre las ambigüedades, aunque Haldun advierte que muchos teólogos sí intentaron explicarlo. La parte más importante, en todo caso, son las de los atributos divinos, porque entre atributos que expresan claramente perfección, hay otros que, si se toman literalmente, podrían sugerir imperfección. Entre los primeros menciona que Dios es omnisapiente, omnipotente, viviente, dotado de voluntad, oído, vista y palabra. Son adecuados estos atributos porque refuerzan la idea de una perfección. Pero luego aparecen ejemplos problemáticos. Como habíamos dicho, todo lo que sea antropomorfismo es sumamente problemático. Rostros, manos, ojos, pies, lengua, proceder, descender, sentarse. Si se entendieran de manera corporal, estos términos acercan a Dios a las criaturas, como ya habíamos explicado anteriormente. Pero no solo a Dios, no solo a Dios, porque también se menciona en la tradición que los creyentes verán a Dios el día de la resurrección como vemos la luna llena. Haldun no niega la tradición, pero la ubica dentro del mismo problema, o sea, se debe aceptar lo transmitido sin reducirlo a una visión corporal ordinaria, porque la realidad divina no puede compararse con los objetos visibles. El problema comienza cuando empezamos a interpretarlo, obviamente, literalmente todos estos atributos. ¿Mm? Ello conduce siempre, Haldun dice, esto va a conducir al antropomorfismo, imaginar a Dios con cuerpo. Por eso insiste que los primeros musulmanes preferían detenerse ante el misterio antes que violentar la trascendencia divina mediante imágenes humanas. Vamos ahora con los mutasilitas. O sea, aquí vamos a entrar en detalle en la polémica de los mutasilitas. Haldun dice que estos pensadores entendían los atributos divinos simplemente como juicios abstractos del ingenio y negaban que existieran realmente en la esencia de Dios. Pero esto tenía obviamente una repercusión, un significado importante, porque cuando el Corán dice que Dios sabe, quiere o puede, los mutasilitas no aceptaban que existieran en Dios atributos eternos separados, como por ejemplo la ciencia, la voluntad o el poder, porque pensaban que eso multiplicaría la divinidad. Si Dios tuviera muchos atributos eternos distintos, parecería compuesto. ¿Y esto compuesto de qué? De múltiples realidades. Por eso llamaban a su doctrina Tawhid, es decir, afirmación radical de una unicidad divina. Pero hay otro rasgo que es muy importante del mutasilismo, la defensa radical del libre albedrío humano. Sostenían que el hombre crea sus propios actos y que Dios no es responsable del mal cometido por los hombres. Los mutasilistas decían que no es digno del ser sabio por excelencia producir el mal. Y con ello intentaban proteger entonces la justicia divina, alejarlo a Dios de las cosas humanas. Si Dios fuera creador directo de las malas acciones humanas, entonces parecería injusto castigar a las criaturas por actos que Él mismo produjo.
Por eso afirmaban que el ser humano es auténtico autor de sus acciones. De ahí está la doctrina de Adl, que es justicia, que también de los mutazilitas, estamos hablando en la misma línea. Los mutazilitas sostenían que Dios está obligado a hacer siempre lo mejor para sus criaturas. Y esto significa que la razón humana puede reconocer racionalmente qué es bueno y qué es malo, y que Dios mismo obra conforme a ese bien racional. Para ellos, Dios no podría actuar arbitrariamente porque eso contraería su justicia. También está el problema de la predestinación. Algunos primeros pensadores negaban totalmente que Dios predestinara los actos humanos y afirmaban que las acciones dependen de un saber, poder y voluntad creados en el hombre. Y da ejemplos concretos. Menciona a Mabad al-Juhani, criticado públicamente por Abdallah ibn Umar por negar la predestinación. Siempre hubo problemas, como en todas las religiones, el tema de la predestinación. También está Wasil ibn Ata, discípulo de Hassan al-Basri, quien adopta estas ideas durante el gobierno del califa omeya Abd al-Malik ibn Marwan. También está el tema de Abu al-Judair al-Alaf, quien incorpora influencias también filosóficas griegas a todo este tema. Entonces, las doctrinas, en ese tiempo ya las doctrinas filosóficas estaban, griegas, por cierto, estaban entrando en el pensamiento islámico. Y el tema era la negación de los atributos divinos esenciales que se relacionaban con categorías filosóficas. También estaba el ejemplo, el autor Ibrahim al-Lassam, que primero aceptó la predestinación, pero luego al estudiar filosofía volvió a negar los atributos divinos y instauró el sistema mutazilita clásico. Entonces, el mutazilismo ahí empezaba a evolucionar, empezaba a tener, digamos, adherencia a la teología, al Corán en sí mismo, pero después cuando llega a la filosofía griega se vuelca, pero después vuelve. Bueno, de hecho, este movimiento fue llamado la ciencia de la palabra, Ilm al-Kalam, y da dos razones posibles. Primero, porque estas doctrinas daban lugar a enormes controversias dialécticas y discusiones racionales, y segundo, porque uno de los debates centrales era si la palabra de Dios era eterna o creada. Y ahí menciona la fuerte reacción de Al-Shafi, que afirmaba que los mutazilitas merecían ser humillados públicamente. Para muchos sunitas tradicionistas o tradicionales, estas formas de doctrina amenazaban la estructura misma de la fe. Luego aparece la figura decisiva de Abu al-Hasan al-Ash'ari, que Khaldun lo presenta como alguien que empieza a reorganizar la doctrina sunita usando herramientas racionales. Al-Ash'ari no rechaza el razonamiento escolástico, pero lo utiliza contra los mutazilitas. Khaldun dice que defendió las doctrinas de los primeros musulmanes y de la Sunna, pero fortaleciéndolas mediante argumentos racionales. Y aquí aparece el ejemplo del impedimento mutuo. Este argumento clásico dice que si existieran dos dioses omnipotentes y uno quisiera mover el universo mientras el otro quisiera detenerlo, habría una contradicción. O ambos fracasan, lo que negaría su omnipotencia, o uno domina al otro, lo que prueba que solo uno es verdaderamente Dios. Por eso la unidad divina queda demostrada racionalmente. Khaldun explica también que los asharitas reinterpretaban el atributo de la palabra divina. Los mutazilitas pensaban que hablar implicaba sonidos, letras y órganos corporales. Por tanto, Dios no puede poseer literalmente palabra. Los asharitas responden diciendo que en árabe, palabra también puede significar aquello que existe interiormente en el espíritu antes de ser pronunciado. Y ahí entonces tendrían que distinguir la palabra eterna interior de Dios y la palabra pronunciada en sonidos y letras. El Corán eterno sería entonces la palabra interior divina. El Corán recitado sería su manifestación sonora y creada. También estaba Ahmad ibn Hanbal, que evitaba usar el término nuevo para describir la voz recitada del Corán. ¿Por qué? Por escrúpulo religioso. Claro, porque dice que Ibn Hanbal sabía perfectamente que los manuscritos del Corán y las voces humanas que lo recitan son cosas creadas y temporales. Y lo que evitaba con esto, Hanbal, era introducir terminología nueva que los primeros musulmanes no hubieran utilizado y así se perdiera. Esto es muy importante porque Khaldun intenta defender a Hanbal contra las interpretaciones simplistas.
no quiere que se piense que Ibn Hanbal afirmaba literalmente que la tinta o el papel o los sonidos físicos fueran eternos. El problema era más bien mantener fidelidad extrema al lenguaje religioso tradicional. Luego Jaldún vuelve sobre los atributos del oído y la vista. Explica que aunque estas palabras suelen relacionarse con órganos corporales, el árabe también la usa para significar simplemente la percepción. Ese es un ejemplo fundamental del método asharita, de hecho, rescatar un significado no corporal presente en la lengua árabe para evitar atribuciones de imperfección a Dios. Pero la discusión se vuelve más intensa cuando aparecen palabras como ya espaciales, ya como lo habíamos dicho, venir, descender, colocarse sobre el tono, otros como dos manos, dos ojos, etcétera, porque estas expresiones no se deben entender literalmente. Da el ejemplo incluso con cosas inanimadas, porque el Corán dice el muro que estaba a punto de derrumbarse. Claro, obviamente un muro no quiere caer, ni posee intención psicológica. Y Jaldún usa este ejemplo para mostrar que la interpretación alegórica es algo completamente normal en la lengua árabe. Es casi inevitable. Y de hecho los escolásticos comenzaron a recurrir más sistemáticamente a la interpretación alegórica. Pero claro, los jambalitas posteriores empezaron a dar interpretaciones ya más bien peligrosas. Empezaron a decir que Dios realmente se coloca sobre el trono, aunque de una manera desconocida. Ellos decían, el acto de colocarse es real en Dios, pero no sabemos cómo ocurre. Y así evitaban dos cosas ahí, negar el texto o comparar a Dios con las criaturas. Decían, conservamos el sentido literal para no anular el atributo divino, pero evitamos preguntar cómo para no caer en antropomorfismo. Sin embargo, Jaldún considera que esto fracasa. ¿Por qué? Porque explica, el verbo colocarse en árabe implica necesariamente estar situado en un lugar. Y estar en un lugar implica corporeidad, quiéralo usted o no. Si algo ocupa lugar, entonces tiene límites espaciales. Si tiene límites espaciales corporal, si es corporal no puede ser absolutamente trascendente. Por eso Jaldún dice que esos jambalistas caen involuntariamente en la asimilación, en el tashbih, es decir, en asemejar a Dios a las criaturas. Ya no es antropomorfismo, es asimilación. Luego responde al argumento jambalita de que interpretar alegóricamente sería anular los atributos divinos, porque lo que dice Jaldún es lo siguiente, una cosa es anular el significado literal de una palabra y otra muy distinta es negar los atributos divinos mismos. O sea, lo prohibido sería negar la divinidad o sus perfecciones y no reinterpretar expresiones antropomórficas. ¿Y los antiguos musulmanes cómo lo hacían? Bueno, los antiguos musulmanes jamás afirmaron literalmente que Dios se sentara o estuviera localizado. ¿Qué hacían los antiguos musulmanes? Simplemente suspendían el juicio y remitían el significado último a Dios. Por otro lado, los jambalitas citaban la frase, el acto de colocarse es conocido, pero el cómo es ignorado. ¿Y de dónde viene todo esto del trono? Bueno, del Corán, de la Sura 25, o sea, el misericordioso se estableció sobre el trono. La palabra árabe usada es istawa, que puede significar, según el contexto, establecerse, elevarse, asentarse, dominar, etc. Entonces, claro, si se toma literalmente, imposible hablar de que Dios se siente físicamente sobre un trono. O sea, eso genera una dificultad teológica enorme. Y ahí aparece un, un teólogo, digamos, vamos a decir un teólogo, un pensador, digamos que fue jurista también, que es Malik ibn Anas, que ya hemos hablado. Y Malik ibn Anas, cuando le preguntan sobre esta aleya que acabamos de decir, la tradición le atribuye una respuesta famosa. Dice, el istiwa, esto de asentarse, es conocido. El cómo es desconocido. Y los jambalitas posteriores interpretaron esto aproximadamente así. Sabemos que Dios realmente se establece en el trono, simplemente no sabemos cómo ocurre. O sea, insistían en que es desconocido el cómo siempre. Uh-huh. Entonces, ellos interpretaban esto como una afirmación literal de sentarse. Pero Jaldún dice, no, los jambalitas se equivocan. Malik no quería decir que Dios realmente se sentara corporalmente. Lo que Malik consideraba conocido era solamente el significado lingüístico del verbo en árabe. En cambio, la realidad de cómo puede atribuirse algo semejante a Dios
siempre permanece desconocida. Y ahí hay una diferencia enorme porque los hanbalitas posteriores afirmaban la realidad literal del atributo, pero Malik simplemente reconoce el lenguaje revelado sin explicar metafísicamente su realidad. Hay otro ejemplo de la tradición de la esclava Sauda. El profeta le pregunta, ¿dónde está Dios? Y ella responde, en el cielo. Y los hanbalitas usaban esto para probar que Dios ocupa lugar. Pero Jaldún responde que el profeta no aprobó la idea espacial literalmente. Lo que aprobó fue la fe sencilla de alguien que acepta los versículos revelados sin especulación filosófica. Es decir, la esclava no estaba siendo metafísica, simplemente expresaba una creencia religiosa básica. Después Jaldún introduce también el argumento racional decisivo contra la localización de Dios. Y nos dice, a ver, si Dios necesitara un lugar para existir, dependería de algo externo a él. Y aquello de lo que algo depende es superior o anterior a ello. Por tanto, un Dios que necesita lugar no sería un ser absoluto. Algunos hanbalistas extendieron este literalismo a todos los atributos y empezaron a dejar un tremendo problema. Rostros, ojos, manos, descenso, habla sonora. Dios hace todo eso, pero no sabemos cómo. ¿Para qué? Para evitar, como venimos diciendo, el antropomorfismo, porque está sin corporeidad, pero desconocemos cómo lo hace. Vamos ahora, en el mismo capítulo, vamos a hablar sobre los corporalistas. Y los corporalistas son, evidentemente, aquellos que afirmaban explícitamente que Dios posee cuerpo. Y lo interesante es que Jaldún los diferencia de los simples literalistas hanbalistas que habíamos hablado anteriormente. Los hanbalistas más estrictos podían decir que Dios se establece sobre el trono, pero evitaban definir cómo ocurre aquello, eso lo habíamos dicho. Pero los corporalistas, en cambio, se atrevieron a usar directamente la palabra cuerpo para describir a Dios. Y eso es un problema gravísimo, nos dice Jaldún, porque la palabra cuerpo ni siquiera aparece en el Corán ni en las tradiciones proféticas aplicadas a Dios. No solo estaban interpretando literalmente ciertos versículos ambiguos, sino introduciendo un lenguaje completamente ajeno a la revelación. Él insiste en que dentro del árabe ordinario, cuerpo significa necesariamente algo que tiene extensión, espesor y límites. Un cuerpo ocupa espacio y está delimitado. Por eso atribuir corporeidad a Dios implica volverlo finito, localizado y semejante a las criaturas. Y por otro lado, nos dice Jaldún, habían filósofos, o más bien teólogos, que intentaban escapar de esto, tratando de redefinir el término. Algunos decían que cuerpo podía significar simplemente algo que subsiste por sí mismo, mientras otros recurrían a definiciones atomistas tomadas de la escolástica islámica. Pero Jaldún rechaza esas maniobras porque pertenecen a un lenguaje técnico artificial y no al verdadero sentido de la lengua árabe. Según su criterio, si el pueblo árabe entiende por cuerpo algo material y delimitado, entonces usar esa palabra respecto de Dios conduce inevitablemente a una concepción antropomórfica. Por eso concluye que los corporalistas caen no solo en innovación religiosa, sino en una incredulidad porque atribuyen al Creador un atributo que implica imperfección y que jamás fue enseñado por la revelación. Luego compara esta posición con la de los otros grupos teológicos. Los primeros musulmanes aceptaban los versículos ambiguos sin interpretarlos literalmente ni entrar en especulaciones metafísicas. Simplemente afirmaban que Dios conoce mejor su verdadero sentido. Los teólogos ortodoxos posteriores, especialmente los asharitas, intentaron armonizar razón y revelación mediante interpretaciones alegóricas prudentes. En cambio, los mutasilitas racionalizaban excesivamente el texto, mientras que los corporalistas destruían la trascendencia divina. Jaldún menciona entonces un ejemplo radical que utiliza para mostrar hasta dónde podía llegar esta tendencia. Habla de ciertos asimiladores, mushabija, que afirmaban que semejanza literal entre Dios y el hombre era una cuestión peligrosa. Ellos habrían dicho, no me pregunten por la barba de Dios ni por sus genitales. Jaldún intentaba mostrar con este absurdo lo que conducía al antropomorfismo, por supuesto. Si esto obviamente lo llevamos a sus últimas consecuencias, porque uno al interpretar el Corán veía las manos, la boca, los ojos, pero una cuestión ya que podría exacerbarse sería la barba y los genitales. Y la frase obviamente le pareció a Jaldún escandalosa y casi monstruosa desde el punto de vista religioso.
Sin embargo, incluso aquí procura comprender cómo pudo surgir semejante doctrina. Sugiere que quizás algunos de estos individuos solo pretendían mostrar lo que ocurría si se llevaba el literalismo hasta el extremo absoluto. Pero añade inmediatamente que, si no existía esa intención especial, tales afirmaciones constituían blasfemia manifiesta. Después Khaldun cambia de dirección y entra en un problema mucho más amplio, que es el de los límites de la percepción humana. Khaldun menciona entonces cómo los ángeles, la revelación, el alma, los genios, el barzaj, que es el estado intermedio entre muerte y resurrección, el anticristo y los signos del fin del mundo, todos estos asuntos pertenecen a un orden de realidad que excede completamente la percepción humana. La humanidad ocupa el nivel más alto del mundo visible, eso está claro, pero incluso dentro de la humanidad existen distintos grados de percepción. No todos los hombres acceden a la realidad del mismo modo. El profeta pertenece precisamente a una categoría perceptiva superior. No deja de ser humano, pero posee una capacidad perceptiva que le permite entrar en contacto, el itisal que hablaba Khaldun, con niveles de realidad inaccesibles para la razón común. Por eso Khaldun insiste tanto en que la razón tiene límites. La razón sirve para reconocer la existencia de Dios, para evitar contradicción y para defender racionalmente la fe, pero no puede abarcar plenamente la naturaleza divina ni el conjunto de los misterios revelados. En el fondo todo esto, en todo esto intenta mantener un equilibrio muy delicado. Por un lado rechaza el racionalismo excesivo de ciertos teólogos, pero también combate el literalismo antropomórfico que convierte a Dios en una criatura semejante al hombre. Vamos con la experiencia humana. Khaldun distingue 4 fases o mundos de experiencia humana. La primera es el mundo corporal, es decir, la vida ordinaria, gobernada por los sentidos externos, las necesidades materiales y las preocupaciones cotidianas. Ahí el hombre vive pendiente de la subsistencia, del trabajo y de todas las actividades necesarias para mantenerse en existencia. Es el plano de la percepción sensible. La segunda fase es la del diseño o la visión. Y aquí Khaldun introduce la idea de que durante el sueño el hombre percibe imágenes con plena convicción de realidad, aunque los sentidos exteriores estén suspendidos. El soñador no duda de aquello que ve mientras sueña. Además, las imágenes aparecen desligadas del espacio y del tiempo ordinarios. El hombre puede verse en lugares donde físicamente no está, o contemplar acontecimientos imposibles en el mundo corporal. Para Khaldun esto muestra que existe una forma de percepción distinta de la sensible. El sueño es importantísimo porque constituye una prueba accesible para todos de que el alma puede percibir realidades más allá de los sentidos corporales. Incluso menciona que los santos reciben mediante visiones anuncios de acontecimientos futuros o de estados espirituales. La tercera fase es la más elevada, el mundo de la profecía. Y ahí en Khaldun insiste en que el profeta pertenece a una categoría especial dentro de la humanidad. Dios le comunica revelaciones por medio de los ángeles y le permite acceder a conocimientos inaccesibles. Y es interesante que Khaldun describa a la profecía como un grado de percepción superior. El profeta, como habíamos dicho, sigue siendo humano, pero tiene esta capacidad extraordinaria. Por eso antes había insistido tanto en estos límites de la razón ordinaria, porque la razón pertenece sola a esa fase concreta de la existencia. No puede juzgar adecuadamente realidades superiores. Después tenemos la cuarta fase, que es la muerte y el barzaj, que habíamos hablado. Describe Khaldun el barzaj como una existencia intermedia entre la vida y la resurrección. Allí las almas experimentan felicidad o sufrimiento según sus obras, mientras esperan el juicio definitivo. Dice lo siguiente: si después de la muerte no existiera ningún estado ulterior, entonces la creación humana habría sido absurda e inútil. El hombre surgiría de la nada solamente para volver a la nada, pero sería incompatible con la sabiduría divina. Por eso considera racionalmente necesario algún tipo de continuidad en la existencia después de la muerte. Luego de establecer estas 4 fases, Khaldun vuelve al problema de las percepciones. Señala que cada fase posee un tipo distinto de conocimiento. En la primera, las percepciones provienen de los sentidos corporales y permiten al hombre adquirir ciencia ordinaria y cumplir los deberes religiosos básicos. Pero la parte más importante viene cuando analiza el sueño. Allí compara 2 explicaciones diferentes. La primera es la de los filósofos musulmanes influenciados por Aristóteles
y por la tradición neoplatónica. Según ellos, las imágenes oníricas se forman en la imaginación y luego son transmitidas al sentido común. Esa facultad interior donde convergen las percepciones, ahí es donde están los sueños. Haldun expone esta teoría, pero inmediatamente señala una dificultad enorme. Si toda visión procede simplemente de la imaginación, entonces, ¿cómo distinguir las inspiraciones divinas de las demoníacas? Por eso parece inclinarse más hacia la explicación de los teólogos escolásticos. Según estos, Dios crea directamente las percepciones del sueño en el alma humana. No sabe exactamente cómo ocurre Haldun, pero considera esta explicación más sólida porque preserva el origen sobrenatural de ciertas visiones. Las percepciones proféticas son aún más verdaderas que las del sueño y poseen una certeza absoluta para el profeta. Allí el profeta ve a Dios, a los ángeles, al paraíso, al infierno, el trono divino, escucha directamente la palabra, ya sea de manera inmediata o transmitida por los ángeles. Incluso menciona el viaje nocturno del profeta montado sobre el Borak, atravesando los 7 cielos y encontrándose con otros profetas incluso. Por cierto, el Burak es una criatura extraordinaria que según los relatos tradicionales, los hadices, transportó a Mohammed durante el viaje nocturno conocido como Isra y Miraj. Y claro, la descripción era que era una criatura blanca, era más grande que un asno y más pequeña que una mula, y con una velocidad extraordinaria. Algunas narraciones dicen que daba pasos tan largos como alcanzaba su vista. El nombre Burak provenía de la raíz árabe que significa relámpago o fulgor, probablemente para expresar justamente la rapidez o la extraordinaria fuerza que tenía. Lo importante para Haldun es que estas percepciones no ocurren mediante los sentidos corporales ordinarios, son conocimientos que Dios infunde directamente en el profeta. Por eso critica directamente a Avicena. Avicena había explicado la revelación profética como un fenómeno parecido al sueño. La imaginación produciría imágenes que luego pasarían al sentido común. Haldun rechaza esta explicación porque, según él, elimina la diferencia entre el sueño y la revelación. Para demostrarlo utiliza ejemplos tradicionales. Recuerda que el profeta tuvo visiones durante 6 meses antes de recibir la revelación oral y propiamente tal. Aquellos sueños eran solo preparaciones preliminares. Entonces eso demuestra que para Haldun la revelación posee un rango superior al sueño. Luego añade otro argumento, el sufrimiento físico que acompañaba a la revelación. Cita el caso del Sura del arrepentimiento recibido durante la expedición de Tabuk. Las tradiciones describen el enorme peso y agotamiento que sufría Mohammed al recibir la palabra divina. Si la revelación fuera simplemente imaginación interior, dice Haldun, no habría diferencia entre ello y los sueños ordinarios. El Barzakh, por otro lado, el estado posterior a la muerte, es real. Es real, o sea, las percepciones del muerto son reales, dice Haldun. El difunto ve a los ángeles que lo interrogan, escucha a quienes se sostienen a su entierro e incluso oye sus pasos cuando se alejan del sepulcro. Hay otro ejemplo que es el ejemplo del pozo de Badr. ¿Ya? El ejemplo del pozo de Badr. Tras la batalla, el profeta habló a los cadáveres de los enemigos muertos. Cuando Omar le preguntó por qué hablaba con cuerpos sin vida, Mohammed respondió que ellos escuchaban perfectamente las palabras. Entonces ahí ya tenemos, por la tradición incluso ya tenemos una cuestión de que esto puede ser verdad. Entonces la muerte no significa aniquilación absoluta de la conciencia. El alma continúa percibiendo después de separarse del cuerpo. Luego describe el día de la resurrección. Los hombres volverán a ver, a escuchar, contemplarán el paraíso y el infierno, a los ángeles e incluso a Dios mismo. Y ahí cita una frase de los creyentes que verán a Dios. Se verá como se ve la luna llena. ¿Se acuerdan de ese pasaje que lo habíamos visto en otros capítulos también? Sin embargo, inmediatamente claro y importante, estas percepciones no funcionan exactamente como las ve de la vida, como se ve desde la vida terrenal. Aunque se describen con lenguaje sensorial, pertenecen a un orden distinto de la realidad. Dios crea directamente en el alma la capacidad de percibir esas cosas. Es decir, las facultades perceptivas continúan existiendo incluso separadas del cuerpo material. Según Al-Ghazali, el alma, después de abandonar el cuerpo,
conserva algo semejante a los ojos, a los oídos y demás facultades perceptivas, aunque ya no dependan de órganos materiales. Es algo que se asemeja. Y esto no debe entenderse groseramente como si el alma tuviera un cuerpo físico invisible, más bien como la permanencia de las facultades de percepción adquiridas durante la vida corporal. Y así llegamos entonces, muchachos, al final de este libro 10 sobre la teología escolástica. Realmente todo esto tenía una importancia capital para Jaldún, o sea, nosotros no lo podemos descartar. Y todo muy objetivo, muy objetivo al estilo Jaldún. O sea, explicar los versos oscuros, los ambiguos del Corán, la claridad, etcétera. O sea, todo este momento, Jaldún intentó mostrar muchas realidades religiosas que parecen extrañas solo porque pertenecen a órdenes de percepción superior a la experiencia cotidiana. Ese es el tema de las distintas realidades de la religión. Ahora, claro, el error está en ciertos teólogos y filósofos que consiste en querer reducir todas las formas de conocimiento al nivel de la percepción ordinaria o de la razón común, cuando estas cuestiones son de orden superior. Ese es el problema que ve Jaldún inmediatamente en las distintas interpretaciones que hay sobre las cuestiones divinas. Ahora está claro y es interesante ver cómo es que Jaldún, por cierto que no descarta nada, o sea, no rechaza nada más bien. No rechaza nada. Aquí vimos a los filósofos, vimos el desarrollo de cómo se recepcionaba la filosofía aristotélica, etcétera, en el mismo Islam. Y vemos que es un desarrollo distinto. Es un desarrollo distinto. Algo de parecido tienen con las otras religiones, pero yo creo que es verdaderamente auténtico el camino tomado en el Islam. Ujú. Bueno, muchachos, terminamos entonces con la teología escolástica. El próximo capítulo vamos a ver, en el capítulo 11, vamos a ver sobre el sufismo, la ciencia del sufismo. Es otro capítulo bastante largo, pero obviamente que no deja de ser muy interesante. Les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, quien ha colaborado en Filosofía Apuntes desde tiempos inmemorables. Muchas gracias, Gab Welther. Gracias por tu significativo aporte a este canal que solamente busca difundir la filosofía. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lago Sam, Héctor Aybar Díaz, Nesa Basilio, Sebastián Gallo, Isabel Gutiérrez, Indómita Chang y Jesús Eduardo Cepeda de Anda. Muchas gracias, muchachos, por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.